Hoy, miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 15, 21 al 28. Y hoy, 4 de agosto, la Iglesia también celebra a San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Nació en 1786 durante la Revolución Francesa en un pueblito cercano a Lyon, en Francia. Ingresó al seminario con el deseo de ser sacerdote, pero tuvo dificultades para los estudios. Finalmente, en 1815, a los 29 años de edad, fue ordenado sacerdote y enviado a Ars, de ayudante del párroco. Ars era un pueblito muy pequeño, con solo unos 250 habitantes. De hecho, era el último pueblito de la diócesis en la campiña francesa de Lyon. Ya de párroco se distinguió por el extraordinario cuidado y preocupación que tuvo por sus parroquianos. A fin de atender a la gente, vivió una vida muy austera, comiendo poco y descansando mal. Pero lo que más se destaca de él era su capacidad para escuchar a las personas, oír largamente sus confesiones y aconsejar. Fue un verdadero pastor que no solo atendía a la población de Ars, sino a gente que venía de otros lugares de Francia a fin de recibir sus consejos. Murió el 4 de agosto de 1859, a los 73 años de edad, y es considerado patrono de los sacerdotes, especialmente de los sacerdotes diocesanos. Ahora, retomando nuestra lectura continuada de Mateo, les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiende la que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perritos el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Mateo ya nos contó en un relato anterior que Jesús tuvo intenciones de ir a tierras paganas y pidió a sus discípulos que vayan a la otra orilla. Pero sabemos que a causa del viento y de las olas no pudieron llegar a la otra orilla. Atracaron en Genesaret, en territorio judío, en donde Jesús terminó enfrascado en discusiones con los escribas y fariseos, quienes andaban más preocupados de las formas que del fondo y de poner sus tradiciones y sus propias interpretaciones por encima de la ley. Bueno, pues en el relato de hoy, Mateo nos cuenta qué pasó después de que Jesús terminó sus discusiones con los escribas y fariseos. El texto dice que salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Finalmente Jesús terminó yendo a tierras paganas, pero no a los paganos de la otra orilla, sino a los de la región de Tiro y Sidón, que era un territorio que se encuentra al norte de Israel, hacia el lado del mar Mediterráneo, en lo que hoy es el Líbano. Esta ida a los paganos es una demostración más del corazón libre de Jesús, un corazón que está por encima de la ley, pues la ley declaraba impuros a todos los judíos que entrasen en casa de extranjeros, y eran, con mayor razón, impuros aquellos judíos que visitasen territorios extranjeros. Dice el texto que estando en esa región no judía, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Se trataba de una mujer que tenía a su hija muy enferma. En aquellos tiempos, cuando la medicina no estaba desarrollada, muchas enfermedades que no se conocían ni se sabía cómo tratarlas se atribuían a demonios. Tal era el caso de la epilepsia. Por eso la mujer dice: «Mi hija tiene un demonio muy malo». Mateo también nos dice que la mujer era cananea.
Los verdaderos cananeos habían desaparecido de esos territorios hacía ya muchos siglos, y llamar cananeo a alguien era un modo despreciativo de referirse al extranjero. Sucedió que al lugar habían llegado muchos comerciantes griegos, y los judíos criticaban las prácticas comerciales poco éticas de esos comerciantes y los llamaban, despectivamente, cananeos. Al referirse a los cananeos, Mateo contrasta a estos impíos extranjeros con los piadosos fariseos y escribas judíos que hacía poco habían discutido con Jesús. Ahora Jesús tiene enfrente a una mujer que los piadosos hubiesen despreciado por ser pagana. Es importante tener en cuenta que en tiempos en que Mateo escribió su evangelio, en la última década del primer siglo, la iglesia ya estaba evangelizando en los territorios de Tiro y Sidón. Pero no todos estaban de acuerdo con llevar adelante una misión entre paganos, pues los cristianos venidos del judaísmo no querían caer en impurezas legales. Estas tensiones que había al interno de la iglesia de fines del primer siglo van a quedar reflejadas en este relato. Bueno, pues esta mujer ciertamente había escuchado de Jesús y sabía que podía curar a su hija. Y cuando se entera que está pasando cerca, sale de su casa y le pide a gritos: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David». Llama la atención la fe de esta mujer, pues está en total contraste con la de los piadosos judíos y en contraste con la fe de los de su propio pueblo, los de Nazaret. Esta mujer cananea y su hija representan a todos esos no judíos, a esos paganos que habían conocido la buena noticia y que se habían convertido al cristianismo. Por eso ella lo llama Hijo de David, es decir, lo reconoce como el Mesías, el Cristo. Y por eso le pide que se compadezca de su hija. Los no judíos habían aprendido del corazón extremadamente compasivo de Jesús y apelan a él. Pero el texto nos relata una reacción muy extraña de Jesús. Dice el texto que él no le respondió nada. Hizo como si le ignorase. Extraña mucho esta actitud del Señor, especialmente luego de que la mujer lo confesase Mesías. A veces nosotros nos sentimos como la mujer cananea, pues le pedimos a Dios y parece como si no escuchase nuestras oraciones. Entonces los discípulos se ponen nerviosos ante el silencio de Jesús y le dicen: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Ellos se sienten incómodos y le suplican a Jesús que la atienda. Pero más sorprendente fue la respuesta de Jesús, pues dijo: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Tres cosas a notar en esta respuesta de Jesús. Primero, quiere dejar en claro que su misión principal es convertir al pueblo de Israel en el nuevo pueblo de Dios, en el pueblo de la nueva alianza. Después, será tarea de la iglesia anunciar la buena noticia al mundo entero. Segundo, el aparente rechazo de Jesús lo hizo en voz alta, de forma que la mujer pudo oírlo. Por tanto, más que un rechazo a ella, Jesús busca asegurarse de la fe de la mujer. Y tercero, que la resistencia de Jesús refleja a esa facción nacionalista de la iglesia que se resistía a trabajar con los paganos. Ese grupo sostenía que Dios es solo de Israel, e Israel es solo de Dios. Sin embargo, lo dicho por Jesús no amilanó a la mujer extranjera. Dice el texto que ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Postrarse ante él es un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Y ella le pide a Dios auxilio: «Señor, socórreme». Asombra que Jesús vuelva a responderle de manera tan dura, pues le dice: «No está bien echar a los perritos el pan de los hijos». El texto griego dice perritos o cachorros. Sucede que los judíos llamaban a los extranjeros perros, en especial a los romanos. Sin embargo, aquí Jesús habla en diminutivo, le dice perrito a fin de suavizar su resistencia. La mujer no se resiente,
sino más bien aprovecha la metáfora de Jesús para extenderla e incluirla. Y le dice: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. En su respuesta, la mujer demuestra su total fe en Jesús, una fe que ha sostenido a pesar de las resistencias del Señor. Y esta es precisamente la fe que Jesús espera de todos nosotros. Una fe que a pesar de todas las resistencias y oposiciones, no se pierde, sino se mantiene. Una fe que sobrepasa todo inconveniente. Y ahora entonces, confirmada la fe de la mujer, Jesús ya puede hacerle el milagro. Y le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Primero, alaba la fe de la mujer. Qué grande es tu fe. Esta es la fe que se necesita, no como la de Pedro. Por eso se hundió en el lago. El resultado de esta fe es la curación. En aquel momento, dice el texto, quedó curada su hija. Con este milagro, Jesús aprobó el anuncio de la buena noticia a los pueblos no judíos. Gracias a ello, nosotros hemos conocido a Jesús y estamos conociendo su camino. A modo de conclusión, los invito a preguntarnos por nuestra fe. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe en Jesús? ¿Es capaz de resistir toda oposición, todo obstáculo, toda desilusión y toda respuesta negativa? Pidámosle al Señor que nos dé su gracia, para que crezca en nosotros esa fe que hace posible que Él haga milagros en nuestras vidas y que cure a los enfermos que están sufriendo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.